Hola, ¿cómo estás? Mira, hoy he titulado esta reflexión: ¿Vivir en sociedad es la guerra? Tengo un amigo que cada vez que me ve me dice: es que esto es la guerra. Yo nunca le he dado pie a entrar en ello y siempre lo dejo ir. La verdad es que me da la impresión de que él no se cree lo que dice, aunque es posible que las compañías con las que se junta puedan ser la explicación. Y también es posible que su mujer le esté influenciando en esa forma de ver el mundo. Eso es tener mucho miedo y estar siempre a la defensiva. Nunca he querido profundizar en ello, pero nosotros aquí en el blog sí que podemos intentar hurgar en el asunto. Entre lo que veníamos arrastrando antes de la pandemia y todo lo que ella nos ha afectado, tengo la impresión de que algo no va bien en la mente humana. De cuando en cuando, entre las noticias y alguien que particularmente nos dice que si suicidios, violaciones, asesinatos de mujeres, psicosis paranoides, depresiones, todo esto parece que se está incrementando. Da la impresión de que no estamos bien. Pero algo de razón tiene al decirme eso, cuando te das cuenta de que la inmensa mayoría de las personas tienen un nivel bastante bajo, mientras que otros, que se basan en la memoria retentiva, se les da un salario medio alto. Sin embargo, la élite sabe muy bien lo que tiene que hacer: aprovecharse de la falta de nivel de las personas. La educación que han recibido pagada por sus padres va dirigida directamente a que los alumnos sepan que ellos son la élite y que lo que hay que hacer es aprovecharse de la ignorancia de los demás, los listillos del barrio. Pero llega un momento en que te das cuenta de que suele ser la clase media alta y el funcionariado la que toma posesión de un lugar de trabajo y miran a los demás con desdén por no haberlo conseguido. Estos son los que de una forma u otra acaban cobrando las pocas migajas que el sistema les da, lo que les permite mirar de este modo a los de abajo, a los que no lo han conseguido. Por lo tanto, tenemos primero la élite, segundo clases medias altas, tercero el resto de la población. Sí, sé que esto no es nuevo, pero aunque siempre ha estado ahí, también sé que algo de eso se está difuminando con el paso del tiempo. No todo el mundo es así, hay de todo, pero si sabemos hacer una abstracción, puede que lo veamos más claro. La élite no mirará nunca a los demás con desdén. Saben muy bien dónde están y lo que tienen que hacer. La clase media es la que sabe que está por encima del resto e intenta hacer valer su posición, mientras que la clase baja es la sufridora. De ahí es de donde puede salir la guerra. Los primeros hacen valer su privilegiada posición y saben que tienen que colaborar con los poderes económicos que dirigen la sociedad: políticos de alto nivel, grandes empresarios, miembros de consejo de administración, gente con riqueza. Los segundos saben que están muy bien protegidos por los colegios profesionales, asociaciones empresariales y por ellas mismas. Mientras que los últimos tienen a los sindicatos que muchas veces, aunque están, nunca se sabe bien si están o no están rendidos al sistema. Uno de los objetivos que me tracé desde mi adolescencia fue intentar comprender el mundo en el que había nacido. Comprender cuál es la realidad, por mucho que sea inalcanzable. No sé si habré comprendido algo, pero aunque me doy cuenta de que para que algunas cosas he llegado tarde, sí sé que no puedo volver atrás y cambiar mi visión de la vida. Por lo tanto, lo único que puedo hacer es tratar de mejorar lo que soy ahora
y dejar que los demás sigan su evolución y se apañen con sus guerras en las que yo no voy a entrar. Ni tengo ganas ni tiempo. Pienso que la solidaridad, la empatía o el altruismo son los caminos a transitar. ¿Podría salir de ahí una nueva humanidad?